tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión ya de la mensual de la Asociación de Medicina de Emergencias de Nuevo León. El día de hoy tenemos con nosotros tres excelentes ponentes. El primero que va a estar con nosotros es Mariela Solano Reyes. Ella va a estar con nosotros hablando acerca del código trauma en el área prehospitalaria. Posteriormente hablaremos del trauma a nivel de adultos y un poco de enfermería, y terminaremos con el abordaje de trauma pediátrico con el doctor Inti. Vamos a comenzar el día de hoy. Bienvenidos a todos los que están ahí en línea y bueno, bienvenidos a los que están aquí en presencial. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre, como lo dijo el doctor, Mariela Solano. Soy técnico en urgencias médicas, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el día de hoy vamos a hablar... Pásame el código otra vez, hija. El tema de... Pone atención. El área prehospitalaria. ¿Qué es lo que 39, 23. En la calle antes de llegar aquí al hospital? 23, 16. 39, pues, 23, nosotros como técnicos en urgencias médicas o personal prehospitalario somos somos miembros integrales en el conjunto de todo el personal que va a asistir a un paciente en cuanto al área de trauma. Como somos tan importantes como los enfermeros, como los médicos, como el personal de cuidados intensivos y como el personal de rehabilitación que va a estar asistiendo a este tipo de pacientes. El personal de atención prehospitalaria, el técnico en urgencias médicas, es el primer contacto regularmente de un profesional de la salud en el área. Es la primera persona con conocimientos reales en el área de atención médica que va a asistir a este tipo de personas que han sufrido un incidente. Es por eso que es muy importante establecer que para el personal prehospitalario es de vital importancia desarrollar las prácticas y desarrollar las habilidades que le permitan movilizar al paciente de una manera eficaz y oportuna fuera del entorno de la emergencia y trasladarlo a un área hospitalaria pertinente. Todo esto al inicio, antes de que el personal de emergencia llegue al área del incidente, hay un proceso en donde las llamadas de emergencia se enlazan a un servicio nacional, que en este caso es el 911, y de ahí son derivadas a los diferentes centros de atención de llamadas de emergencia, ya sea a nivel estatal o municipal. Actualmente se cuentan aproximadamente 294 calles, que es el nombre que se les da, que son los centros de atención de llamadas de emergencia, y ahí se van a derivar todo este tipo de solicitudes de ambulancias, de paramédicos, de policía, de bomberos, etcétera. Entonces, la base de la atención prehospitalaria va a iniciar en un centro de atención de llamadas de emergencia. El centro de atención tiene que estar centralizado y todos tienen que estar hablando el mismo idioma. Todo el personal que está dentro de un centro de atención de llamadas de emergencia tiene que tener el conocimiento de los procesos que se van a seguir en el lugar, de qué es lo que se va a hacer durante la emergencia, antes y después de toda la atención. Debe tener un procedimiento establecido, paso a paso para la atención de las llamadas, en donde todos preguntemos lo mismo, todos hablemos de la misma manera, todos sepamos dar indicaciones. Este proceso debe estar en la mano de todos los elementos que van a apoyar, y debe de ser incluso un manual escrito que esté que pueda ser leído por todo el personal que está involucrado en un centro de atención de llamadas de emergencia. ¿Para qué? Para que cualquier persona que esté ahí pueda responder este tipo de incidentes. Entonces, la función principal de un centro de llamadas de emergencia es recibir la llamada y adquirir todos los datos necesarios para poder despachar de forma eficaz el servicio, para poder canalizar lo que se necesita en el lugar. ¿Qué es lo que van a preguntar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está hablando? ¿Cuál es el motivo de su llamada? ¿Qué es lo que sucede en el lugar? Después de eso, la ubicación. La ubicación con calle, número, entre calles, colonia, municipio,
Esto es primordial para que la unidad de emergencia acorte su tiempo de llegada al lugar, porque primero qué está pasando y luego la ubicación y después la información del paciente, o sea, género, edad, antecedentes personales patológicos, la condición en la que se encuentra, a qué hora inició con los síntomas, si es un accidente, cuántos vehículos hay, cuántos lesionados observamos, si tienen sangrado, qué tipo de vehículos están participando en el incidente. Primero preguntamos qué está pasando, ¿para qué? Para que la gente esté un poco más tranquila de que ya estamos atendiendo su emergencia. Después, la ubicación, la gente se tranquiliza muchísimo más cuando nosotros ya tenemos la información de en dónde es, porque entonces ellos saben que ya se está despachando una unidad y podemos continuar realizando preguntas para la información, para adquirir más información para nuestros compañeros. Brindar prearribo es una de las funciones más importantes de un centro de atención médica, de un radiooperador de emergencia o de un telefonista de emergencia, porque las indicaciones prearribo salvan vidas también. Podemos empezar a dar una atención inicial a un paciente en caso de una urgencia, en una herida, y son funciones muy importantes. La asignación de unidades se realiza en base a la cercanía regularmente, como todos sabemos, se realiza por cuestión de qué unidad está más cerca del incidente para cortar los tiempos, para llegar más rápido, para que el paciente reciba atención mejor. También hay que tener muy en cuenta la habilidad del personal que tenemos a cargo y el tipo de vehículo que tenemos. Si tú tienes un elemento que no médico, no puedes enviarlo probablemente a una emergencia médica. Y si tienes un vehículo en donde que es policía, pues no lo vas a mandar a una persona enferma. Entonces es importante tomar los datos bien, poder analizar el servicio y razonarlo para dar una mejor atención. Después de esto, hay que estar pendiente de las novedades que reporta el servicio de emergencias médicas en el lugar para saber qué otros recursos necesita, si requiere más ambulancias, si requiere apoyo de bomberos, si requiere policía y todas las demás instituciones que pueden apoyarnos en un incidente. Notificar a las salas de emergencia de los hospitales el arribo de pacientes graves, de pacientes con traumatismo en cráneo severo, con pacientes múltiples fracturas, pacientes con traumas en tórax. Es importante notificar a las salas de urgencia para que ellos ya estén listos y nos reciban. El monitoreo constante de los vehículos, saber quiénes fueron, si ya llegaron, si ya se desocuparon, si en el lugar vamos a ocupar más elementos. Esto se realiza con el fin de no generar movilización de vehículos de forma errada. Pasando a lo que es la cuestión de los traumatismos en el área prehospitalaria, basados en la 9ª edición del PHTLS, tenemos dos categorías en los incidentes traumáticos. Uno es la intencional, que se realiza por una acción deliberada, como una herida por proyectil de arma de fuego, una herida por arma blanca, herida por arma gris, algo que fue deliberado y que lo iban a hacer adrede. Y hay otro tipo de incidentes que son los no intencionales, que son cuestiones como los atropellos, choques, explosiones, etc. Las fases de la atención en el trauma, en el área prehospitalaria y basados de nuevo en lo que es el PHTLS, nos habla de que las fases son 3. El preevento, que esto viene muy de la mano con el área de situaciones que involucran circunstancias que conducen a una lesión, pero que se pueden prevenir, o sea, eliminar el riesgo. Y esto se hace regularmente mediante prevención de lesiones, mediante programas de concientización, los programas que hay de no manejar con el teléfono en la mano, de no manejar alcoholizados, de usar tu equipo de protección personal durante las labores en alguna fábrica, en una construcción. Esas son campañas de concientización que nos van a reducir el riesgo de un incidente. Pero definitivamente, como personal prehospitalario, nosotros participamos en esta fase de la atención de trauma de la siguiente manera.
la preparación del personal prehospitalario. Esa es nuestra participación vital en el área del preevento. El personal prehospitalario, el personal de bomberos, el personal de policía tiene que estar capacitado para poder atender cualquier emergencia. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer antes de que haya un incidente, estar siempre actualizados, estar preparados. Entonces, en el área prehospitalaria, en el preevento, esta es nuestra participación mayor. La segunda es el evento, que es en sí el momento en el que está ya el traumatismo real, cuando ya sucedió el accidente, la explosión, el incendio, etcétera. Y estas acciones tomadas, las acciones que nosotros realizamos o las decisiones que nosotros tomamos como personal prehospitalario en el momento del trauma real, aunados al equipo de seguridad que traía el paciente, como podría ser un casco, como pueden ser las sillas para los niños en los vehículos, como puede ser el calzado especializado, las bolsas de aire. Todo esto va a ayudarnos a minimizar la lesión que resultó del traumatismo del accidente. Entonces es importante tener en cuenta que las acciones que el personal prehospitalario tome en el lugar van a ayudar a disminuir el efecto del traumatismo o agrandarlo. El segundo, el primer punto que hay que tomar en cuenta al llegar al lugar del incidente es la seguridad de la escena siempre. El siempre yo, el primero yo y el después yo, para poder entonces ayudar a los demás. Y en este caso, estamos acostumbrados al ABCDE, PHTLS, ahora agregó una X al inicio, que como personal prehospitalario es lo que nos toca realizar al llegar al lugar. Y la X significa que describe la necesidad de atender de inmediato la hemorragia después de establecer la seguridad en la escena. Lo marca muy bien. Primero la seguridad de la escena, llegas con el paciente y lo primero es atender de inmediato las hemorragias que son muy visibles, que hay un miembro amputado, que hay un miembro parcialmente amputado, antes de abordar la vía aérea, porque nos habla de que un paciente que no tiene un volumen sanguíneo adecuado, no importa si damos RCP, si canalizamos, si ponemos una vía aérea, no nos va a funcionar en ningún punto y se va a agrandar el problema. Y disminuir los tiempos en la escena debido a lo que es llamado el periodo dorado, que es el tiempo en que sucede el incidente hasta que llegamos a un área de hospital, a una sala de trauma, a un área de urgencias. Las acciones realizadas por el personal prehospitalario tienen un gran papel en el resultado de la fase del evento y el principio fundamental de esto o de la atención prehospitalaria es no dañar más. Esto es lo que va a definir una buena atención hacia el paciente, que no realicemos acciones que hagan más daño a nuestro lesionado. Y hablamos también de lo que son las fases de atención en el trauma. La última fase va a ser el post-evento, que está dividido en 3 pequeños módulos, que son los lapsos en que ocurre la muerte de un paciente. La primera fase ocurre en minutos. A partir de que sucedió el incidente, son minutos, incluso antes de que llegue la unidad de emergencia. Y regularmente esos pacientes estaban muy comprometidos, las lesiones eran muy severas y en realidad ya no se podía hacer nada por ellos. La segunda fase, que es la que nos atañe al servicio médico de emergencia, ocurre dentro de las primeras horas del incidente y con frecuencia se puede evitar la muerte del paciente siempre y cuando la atención prehospitalaria haya sido adecuada. La tercera fase, por último, puede ocurrir días o semanas después del incidente y por lo general son causadas por fallas multiorgánicas, pero se ha comprobado mediante todos los estudios que una atención adecuada y un control agresivo de hemorragias junto con la reanimación de control de daños en el escenario ya hospitalario ha disminuido el riesgo de que este tipo de pacientes mueran. En cuanto al área prehospitalaria, me parece que esto es algo muy pequeño que tenemos que hacer nosotros fuera del hospital
pero es algo muy importante porque de nuestras acciones o de nuestras decisiones depende la vida del paciente, depende el daño que va a resultar después del traumatismo en el paciente y qué tanto apoyo le van a poder brindar después ya en el área de urgencias. Solo puse esta reflexión que quienes han tomado ya la última edición del PHTLS la pueden encontrar ahí, que nos dice que nosotros, nuestros pacientes no nos eligieron, nosotros los elegimos a ellos. Podríamos haber escogido otra profesión, pero no lo hicimos. Y hemos aceptado la responsabilidad de atender a los pacientes en alguna de las peores situaciones de ellos y peores situaciones de nosotros, cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando está lloviendo, cuando está oscuro. Y lo único que nos toca es aceptar esa responsabilidad o dejarla ir, siempre manteniendo la mejor atención que podamos brindar, sin fantasías, con equipos que verifiquemos todos los días que tengamos turno, con suministros completos y capacitándonos todo el tiempo. Muchas gracias. Vamos a tener a continuación a la doctora Aurora Varela. Ella es médico urgencióloga, jefa del servicio de urgencias del Hospital Muguerza Sur. Quiero abrir las puertas el día de hoy. Bienvenida, doctora Aurora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Excelente ponencia de Mariela. Quiero que sepan que ya tengo como un año de conocerla o poquito más. Y ella, así chiquita como la ven, ha coordinado las ambulancias y helicópteros de todo el estado. Entonces, es una persona súper excelente para este tipo de temas. Quiero empezar a ver si se escucha un audio de lo que hace Prehospital por nosotros. A la altura de Gabriel, paciente masculino aproximadamente 30 años de edad, con trauma en cráneo y electrorradio. Paciente que llora de un vehículo en movimiento sobre la carretera nacional. Ese es el tipo de aviso que recibimos nosotros por parte de los paramédicos y es una cosa súper importante para que nosotros nos vayamos preparando en el hospital para saber qué tipo de paciente vamos a recibir. Un poquito de historia que creo que ya todos sabemos. El ATLS lo hizo este cirujano, lo empezó a desarrollar este cirujano, James Steiner, cuando su familia y él sufrieron un accidente en avioneta, donde lamentablemente su esposa falleció y sus hijos terminaron muy mal heridos. Fueron a dar a un hospital de la localidad y ahí el hombre estaba súper asustado, con mucho miedo, porque el personal no se veía preparado para atenderle. Entonces, él, en conjunto con otros cirujanos, se dieron a la tarea de hacer que la atención médica fuera cada vez mejor, que es un poquito lo que también queremos hacer en la asociación. También algo de contexto. Antes de la pandemia de COVID, una de las principales causas de muerte eran los accidentes traumáticos en menores de 40 años. Ahorita, si se fijan, siguen siendo hasta los 24 años muertes traumáticas como principal causa de defunción en este grupo de edad. Los jóvenes se mueren por accidentes. Ya no tan jóvenes, estos años pasados era de COVID, pero sigue siendo algo súper importante. Ahora vamos a entrar a lo que es el código trauma como tal. ¿Qué es el código trauma? Van a ser un conjunto de actuaciones que nos van a permitir identificar a los pacientes graves y atenderlos de la mejor forma que nosotros podamos. Todo esto no ocurre de milagro. Son protocolos que tenemos que estar revisando en cada uno de nuestros hospitales con cada paciente que tenemos. Como ya nos mencionó Mariela, tenemos una distribución trimodal de la mortalidad en los accidentes. Hay un primer pico que se lleva casi el 50% de los accidentados. Estos mueren de forma inmediata en el sitio del accidente por lesiones en grandes vasos o por traumatismos craneoencefálicos severos, por lesiones pulmonares que son incompatibles con la vida.
Después tenemos un pico precoz que se da de 3 a 4 horas después o hasta 2 a 3 días. Ahí mueren un 30% de los pacientes y es donde nosotros como personal médico y paramédico podemos intervenir. Después viene un pico tardío que se lleva al 20 o 30% de pacientes y son aquellos que tienen complicaciones después de los accidentes, como sepsis o que no hubo una reanimación tan adecuada. Entonces, nosotros actuamos aquí. Primero que nada, tenemos que saber con quiénes vamos nosotros a activar el código trauma. Tenemos varios criterios. El primero es el trauma score revisado. La verdad es que es una tabla con muchos números, pero es de lo más sencillo. Si el paciente tiene menos de 12 puntos, requiere activación de código trauma. Si el paciente tiene Glasgow menor a 15, si su presión sistólica es mayor a 89, frecuencia respiratoria bajo estos parámetros, si se fijan, desde aquí ya requiere activación. Pero a veces no nos aprendemos los números y hay cosas un poco más sencillas. Hay también criterios anatómicos de gravedad. Por ejemplo, cuando el paciente tiene lesión penetrante en cabeza, cuello, tronco o parte proximal de los miembros, que hay un tórax basculante, amputación proximal de alguna de las extremidades, 2 o más fracturas en huesos largos, sobre todo si estos son proximales al tórax, fracturas abiertas o deprimidas de la bóveda craneal, fracturas con sospecha de afectación vascular, de pelvis, parálisis o paresia de alguno de los miembros y quemaduras mayores al 10% de la superficie corporal. Bueno, este paciente nos lo trajeron como muchos otros pacientes en un accidente de un racer. Esos vehículos son del diablo. No tienen protección por ningún lado, alcanzan muy buena velocidad, no tienen cinturones y este muchacho venía agarrado del racer cuando se volteó. No se alcanza a ver en la foto, pero tenía prácticamente desprendida la mano. Requirió código trauma. Esto me lleva a que también podemos basarnos en el mecanismo de la lesión. Muchas veces no es un accidente donde haya alteración inicial de los signos o donde veamos al paciente por fuerita y notemos alguna anormalidad, pero si sabemos que la cinemática del trauma es lo suficientemente fuerte, también estamos obligados a activar el código trauma. Por ejemplo, como les decía, un accidente en un carrito de estos de los racers que alcanzan muy buena velocidad y luego salen disparados los pacientes. O caídas mayores a 3 metros de altura. O que en un accidente un vehículo se deforme más de 50 centímetros en su parte frontal. Accidentes con volcadura, atropellos de peatones, y esto nos dice que a más de 30 kilómetros por hora ya es un accidente grave. Y díganme ustedes, ¿quién aquí en Nuevo León maneja a 30 kilómetros por hora, aunque sea en una vía chiquita? Casi todos los atropellados son pacientes graves, niños o adultos. Son accidentes bien feos. De hecho, aquí hemos tenido muchos casos bien interesantes, que incluso una youtuber andaba en sus patines, sin casco, venía de bajada, en patines, y llegó toda golpeada. Con ella activamos código trauma, porque alcanzan una velocidad impresionante. Ella llegó desorientada, toda raspada, traía fractura de cráneo y hemorragia cerebral por patines. Entonces, muchas veces
médicos, paramédicos, enfermeras tienden a minimizar las lesiones de los pacientes y es muy importante que sepamos que es lo peor que podemos hacer. Si nosotros minimizamos cualquier accidente, vamos a matar a alguien. A mí siempre me ha gustado en los años que tengo de práctica pecar de exagerada y equivocarme a favor del paciente. Si activamos código trauma y el equipo de respuesta rápida exagerando y el paciente estaba bien, no pasa nada. Pero si hacemos al contrario, al paciente le va mal. Este video es de otro accidente de Racer que nos llegó. No parece la gran cosa, ¿verdad? Los muchachitos estaban borrachos, todos con intoxicación etílica. Es un vehículo para 3 personas, venían 6, ninguno con cinturón de seguridad. Cuando llegaron al hospital les preguntamos qué les había pasado y todos nos dieron una versión diferente de los hechos. De hecho, solo supimos exactamente qué les había pasado hasta que vimos las cámaras de seguridad. En ese accidente, ya ven, salen proyectados varios. Hubo una chica de las que no salió proyectadas, que tuvo laceración hepática, laceración de vaso, traía francamente un abdomen agudo y hasta donde supe, llevaba más de un mes grave en el hospital de zona, porque se tuvo que trasladar. Y hubo necesidad de activar código trauma con ellos y darles todo. Aunque el accidente no parecía la gran cosa. De hecho, ellos decían que venían despacito y se estrellaron contra un montículo de tierra. Pues el montículo de tierra nada más era el cerro, ¿verdad? Hay otros criterios que son de riesgo. Son personas que pueden llegarnos a engañar porque sus síntomas no son floridos, no son como los esperamos. Y son, por ejemplo, los ancianos que por sus medicamentos o por sus padecimientos, su respuesta fisiológica al trauma no es igual a la de una persona joven. Las embarazadas también nos suelen engañar, así como los niños chiquitos y personas con enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo vamos a armar este rompecabezas poco a poquito? Así nos llega a nosotros nuestro paciente, lo recibe generalmente a alguien de enfermería, ya sea que el enfermero le hable al médico y el médico decida si activa código o enfermería directamente activa código trauma. Lo meten a la sala de choque y empezamos de nuevo con lo que ya mencionamos. A, B, C, D, E. Así como en la primaria. Esto es lo más básico, lo que salva la vida de los pacientes. La vía aérea, el control de la ventilación, la circulación, el déficit neurológico, la exposición, el control de hemorragias. Este es un pequeño ejemplo que espero que sea didáctico de cómo podemos acomodarnos nosotros como equipo de reanimación en una sala de choque. Tenemos al líder del equipo. Le puse coronita porque generalmente es el urgenciólogo y es el que manda en la sala. Hay lugares como en España donde el urgenciólogo no está todavía tan aceptado y entonces es el intensivista el líder. Pero bueno, es el que va a dirigir a todo el equipo. Tenemos al médico A. El médico A es experto en vía aérea. Generalmente es un anestesiólogo porque son los que mejor manejan la vía aérea, pero también puede ser un urgenciólogo o un intensivista. A este anestesiólogo o a este médico A le ayuda a personal de inhaloterapia, que es este de la B.
son los que nos ayudan a acomodar los ventiladores, nos pasan los tubos, todo eso hacen ellos. Tenemos este médico B que se encarga de vigilar cómo se expande el tórax, de estar reevaluando al paciente a ver si tiene otras lesiones, si hay que descomprimir un neumotórax a tensión, está capacitado para hacerlo. Una persona más en circulación, que preferentemente tiene que establecer 2 vías periféricas gruesas, o saber colocar intraóseas. Alguien que nos maneje los fármacos y alguien que nos maneje los monitores. Y acá el interno arrinconado de escribano. Ahora, además de nuestro equipo que ya se conformó en el hospital, que nosotros organizamos perfectamente, tenemos un equipo de médicos que acuden por llamado. En este hospital, por ejemplo, acude cirujano general, neurocirujano, traumatólogo, intensivista y anestesiólogo. Todos los médicos que forman parte del equipo de Código Trauma deben de llegar en menos de 15 minutos. Ese es su compromiso. Por lo tanto, en un hospital privado, lo ideal es que sea personal que vive cerca, que tiene ATLS actualizado y que tienen ya gran experiencia en el manejo de pacientes graves de trauma. ¿Cómo vamos a dar la reanimación inicial? Todo se hace al mismo tiempo. Eso lo sabemos. También sabemos que la plática de ahorita no es para aprendernos el ATLS completito. Para eso hay un curso aparte. Básicamente tenemos que saber identificar el estado de choque, aproximarnos a cuánto le falta a nuestro paciente de volumen. ¿Quieres la que sigue? ¿Y qué es lo que le falta a un paciente de accidente que está sangrando? Pues sangre. Y lo que tenemos que reponer es sangre. Como dijo Mariela, la reanimación inicial sí son líquidos cristaloides, pero si nuestro paciente no responde a los cristaloides o vuelve a caer pronto en estado de choque después de la administración de cristaloides, nosotros tenemos que estar para la transfusión. Lo ideal para transfundir es tener sangre al menos del tipo del paciente, pero si no la tenemos por las prisas, pues vamos a transfundir O negativo. Y a la brevedad, hacer las pruebas mayores para poder transfundir la sangre del tipo correcto del paciente. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Por ejemplo, si como ya escucharon en el audio, hay un paciente que viene con lesiones grandes, con sangrados tremendos, el del audio venía eviscerado, chocó en una cuatrimoto, se volcó y volante y se evisceró. Bueno, con estos pacientes que sabemos que vienen así de graves, tenemos que prepararnos para transfusión masiva. Cada hospital debe de establecer su protocolo de transfusión masiva. Que una transfusión masiva lo consideramos arriba de 10 paquetes globulares en 24 horas o más de 4 paquetes en 1 hora. Este señor se los llevó, por cierto. Además de que necesitamos estar preparados con paquetes globulares, debemos de tener también plasmas, plaquetas, crioprecipitados, y como los hemoderivados no se dan en los árboles y generalmente no disponemos de toda la sangre del mundo, ahora se está usando también ácido tranexámico para ayudar a prevenir la coagulopatía. Bueno, un poquito de la secuencia de intubación rápida que yo creo que ya todo el mundo sabe y que no nos vamos a poner a repasar. ¿Qué otras consideraciones vamos a tener? Estos pacientes es muy fácil que caigan en hipotermia porque los paquetes globulares vienen fríos, porque ellos están perdiendo volumen y lo ideal es tener el aparato para transfundir y que vaya calentando la sangre y que sea una transfusión rápida, pero también mantas térmicas.
Hoy en día sabemos que ya no es necesario estar aplicando calcio a todos los pacientes que se les hace protocolo de transfusión masiva. Ya lo hacemos únicamente a aquellos que realmente lo necesitan. Otra consideración es que aquellos pacientes con edad avanzada, como ya les había mencionado, no van a tener las mismas alteraciones de signos vitales que los demás. Igual los atletas, los que tienen usos de medicamentos, sobre todo beta bloqueadores, o aquellos que tienen marcapasos que luego nos engañan, y las embarazadas. ¿Qué no debemos olvidar? Analgesia. El paciente, aunque esté comatoso, todavía siente dolor. Sedación y evaluación secundaria. Nosotros tenemos que estar evaluando y reevaluando a nuestro paciente. La verdad es que son minutos los que los tenemos, pero es algo continuo. Si se nos pasa algo, reconsideramos. Si sigue en choque, reconsideramos. Tenemos que volver a revisar a nuestro paciente todo el tiempo. De imagenología, uno de nuestros némesis es el médico radiólogo. Es la eterna discusión de qué vamos a tomar en cuanto a imagen. La verdad es que también hay una discusión entre las academias. Podemos tomar primero las radiografías portátiles, las clásicas de cervicales, tórax y pelvis. Y ya de ahí, si el paciente está estable, pasarlo directamente al TAC de politrauma. Pero hay otras academias que nos dicen, tú controla la columna y pásalo al TAC de politrauma, es más rápido que estar tomando radiografía por radiografía. Si nuestro paciente no está estable, definitivamente podemos usar EcoFast sin pasar por otro estudio radiológico y de ahí a quirófano. El punto en todo esto es que el equipo es el que se tiene que poner de acuerdo y cada hospital es el que va a armar su protocolo. Tenemos que estar revisando qué estamos haciendo todo el tiempo. ¿Cuál es nuestra meta con los pacientes de politrauma? Si nuestro paciente está inestable, en 15 minutos desde que llegó, tiene que estar o en quirófano o en la UCI. Si nuestro paciente está estable, podemos entretenerlo hasta 30 minutos en la sala de urgencias, no más. Nuestros retos, creo que esta es ya la última diapositiva que tengo, manejar los diversos egos de todo el equipo. No sé si ya han vivido ustedes un código trauma, pero tener juntos a un cirujano, un neurocirujano, al traumatólogo, todos flotando, todos discutiendo de qué hacer, no es tan fácil. Generalmente tenemos que armar nuestros equipos por afinidades y de ahí que podamos hacer mejores decisiones para los pacientes. Si nosotros vamos a recibir pacientes con traumatismos así de severos, tenemos que estar preparados y revisar nuestros carros rojos diario, que tengamos disponibilidad de hemoderivados, que los equipos de código estén disponibles ese día. Se arman, de hecho, guardias de código. Por ejemplo, en este hospital tenemos 4 equipos de código trauma y por cada paciente que nos llega, llamamos a un equipo. Entonces, cada paciente tiene su propio equipo de código trauma. Hemos recibido hasta 4 al mismo tiempo y han podido ser atendidos esos 4 al mismo tiempo. Con cada código trauma debemos de realizar un debriefing para saber nuestras áreas de oportunidad. De preferencia, sesionar los casos que tenemos y revisiones periódicas acerca de los códigos recibidos en el hospital. Lo ideal es llevar una estadística anual de cómo le va a nuestros pacientes y estar haciendo introspección continua. Y bueno,
Eso es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Pues vamos a continuar. Si bien dicen, ¿verdad?, que la medicina de urgencia son los 15 minutos más divertidos de cualquier especialidad, pues a veces dicen que estamos locos, pero bueno, la medicina de urgencias es esto, ¿no? Hay que atender al paciente rápido, tenemos poco tiempo y más cuando se trata de un paciente pediátrico. Entonces, vamos a ver las perlas del manejo del trauma pediátrico con el doctor Inti Ernesto Bocanegra. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues la verdad es que estoy muy contento de que en esta secuencia de pláticas que hemos tenido en donde se involucran desde nuestros compañeros prehospitalarios, la gente de urgencias de adultos y pues ya la conjunción con las urgencias pediátricas, estamos hablando un mismo idioma. Y esa es la intención, que todos tengamos los conocimientos necesarios de forma universal para poder hacer un buen manejo de nuestros pacientes que son víctimas de trauma. Vamos a hacer una exposición resumida de lo que se tiene que hacer en el abordaje del paciente con trauma, el paciente pediátrico, ya que esto es un tema muy extenso a considerar, tanto por las diferentes etiologías que podemos considerar dentro de la patología traumática, como las diferentes edades a las que tenemos que atender hablando de la edad pediátrica. Siguiente. Y muy bien, si tomamos en cuenta la definición de politrauma, en que nos dice que implica la presencia de lesiones en uno o más órganos que pueden poner en peligro la vida, considerando el tamaño del paciente pediátrico, muchas veces las lesiones traumáticas van a cumplir de forma inmediata con esta definición. ¿Por qué? Porque van a estar asociadas diferentes lesiones en diferentes partes del cuerpo por el tamaño del paciente. Del 70 al 85% de los traumas o politraumas que podemos considerar así, van a tener una lesión encefálica asociada de diferente gravedad y a partir de un 50% puede estar asociado a lesiones abdominales en primera instancia y torácicas en tercer lugar. ¿Siguiente? Y les comentaba, mucho tenemos que aprender sobre la cinemática del trauma que pueden presentar nuestros pacientes pediátricos para entender qué tipo de lesiones pueden presentar o están presentando, porque muchas veces el paciente pediátrico pues no nos va a referir exactamente qué fue lo que pasó. A veces no hay testigos y pues muchas veces nos dicen que los pediatras somos mitad médicos, mitad Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque estamos tratando de investigar qué fue lo que pasó con muy pocas pistas. Y así podemos tener pacientes que desde sus primeros meses de vida, que ya empiezan a adquirir algunas habilidades como rodarse, ponerse de pie, pueden tener traumatismos que involucren cabeza, cervicales, tórax, hasta aquel paciente ya adolescente que está adquiriendo algunas actividades de riesgo por ser aceptado en sus grupos sociales y se exponen a situaciones de este tipo. Por supuesto, pasando por toda la variedad, como les digo, que puede ir desde un trauma con un juego de pelota, una quemadura accidental o incluso el exponerse a una lesión eléctrica. También tenemos que considerar, por supuesto, las diferencias anatómicas y fisiológicas que va a presentar el paciente pediátrico para considerarlas en nuestro abordaje, tomando en cuenta que, como les decía, vamos a tener que atender pacientes en diferentes etapas, desde el recién nacido, que en ocasiones, pues, traumatismo craneoencefálico, pues va a tener muchas desventajas por la composición de sus huesos que todavía no tienen la ossificación completa, fontanelas que están abiertas, un cerebro que todavía no ha completado su desarrollo y su mielinización, que va a estar nadando en líquido cefalorraquídeo y que al momento de recibir un trauma va a tener no solamente el trauma en el sitio de la contusión, sino en múltiples áreas en las que se sufrió cierto estrés. Y pues así considerar también en pacientes que conforme van creciendo, va a haber diferencias anatómicas y fisiológicas, por ejemplo, a nivel de tórax, en donde va a ser raro que encontremos fracturas de costillas. Sin embargo, sí vamos a encontrar lesiones más adentro, como pudiera ser una contusión pulmonar, y también tener la alta sospecha de que cuando encontremos lesiones que son raras, pues pensar en un posible caso de maltrato. Si pensamos que este paciente rara vez va a tener fractura de costilla y tiene una costilla o dos costillas fracturadas, pues entonces levantar las antenitas y tener la alta sospecha. Siguiente. Por supuesto, lo que hablábamos, nuestra cadena de supervivencia de el código trauma, que involucra la reanimación de control de daños, empieza desde la prevención de nosotros como padres de familia,
de nosotros como educadores de la salud, que tenemos que dar los consejos necesarios para que los demás tomen las acciones necesarias para evitar accidentes, principalmente pues el uso de asientos en el automóvil adecuados para los niños, y pues estar en vigilancia constante cuando hay albercas, cuando hay situaciones en donde puede haber quemaduras, entre otras tantas. Seguido esto de la atención súper importante de nuestros compañeros del prehospitalario, que gracias a ellos es que tenemos con qué pacientes trabajar. Como ya comentaban, los picos de mortalidad, si bien en el adulto llegan hasta un 50%, los primeros 10 minutos en el paciente pediátrico pueden llegar incluso hasta un 60%. Posteriormente, los compañeros de urgencias que se van a abocar a la reanimación ya de control de daños más en forma, pasando incluso por la cirugía de control de daños, la estabilización terciaria en terapia intensiva hasta su rehabilitación. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando recibimos un paciente politraumatizado pediátrico? Contamos con una herramienta súper importante que es el triángulo de evaluación pediátrica, el cual a través de un simple vistazo de 60, 90 segundos nos podemos dar cuenta qué tan grave es la lesión que tiene mi paciente, y aplica no solamente para trauma, aplica para todo tipo de enfermedades que ponen al paciente pediátrico en estado crítico, y se basa simplemente en la observación de la respiración, la apariencia que nos hablaría del estado neurológico del niño y la coloración que nos hablaría del estado circulatorio. Y así podemos tener de forma rápida, por ejemplo, en la respiración, variantes tan sencillas como ver si el paciente respira o no respira, si respira bien o respira con dificultad. Si esta dificultad ya empieza a causar una insuficiencia porque está afectando otros parámetros, y también si a distancia escuchamos algún sonido como pudiera ser quejidos, estridor, etc. El estado de conciencia, de igual forma podemos ver que el paciente puede estar consciente o inconsciente, o que se encuentre tranquilo, irritable, somnoliento, letargia, y todo esto nos va a hablar de si hay o no alguna afección neurológica directa o indirecta. Y por supuesto la coloración, que nos puede hablar desde una coloración normal pasando a la palidez, cianosis, rubicundez, petequias, equimosis, tratándose de trauma, por supuesto, las hemorragias. Y al momento que nosotros hacemos esta valoración, al tener más de un lado afectado, nos damos cuenta que es un paciente que rápidamente se nos puede descompensar y caer en la insuficiencia respiratoria o cardiorrespiratoria tan temida. Por supuesto, la sistematización, el abordaje sistemático ha tenido una evolución, como ya comentaba en la primera plática, de empezar con un abordaje estilo ABCDE, como siempre lo hemos conocido. Han evolucionado a través de los años y últimamente pues se pondera la solución de las hemorragias masivas. Y pues bueno, tenemos también este sistema March que desde tiempo atrás, basado por supuesto en conocimiento táctico militar, ellos ya anteponían la necesidad de atender rápidamente las hemorragias masivas, seguidos por la atención a la vía aérea, la respiración, la circulación, entre otras. Vamos a ver ahorita brevemente de forma cómo se adapta en el paciente pediátrico y algunas perlas a tomar en cuenta. Y por ejemplo, en el control de las hemorragias masivas, a pesar de que nuestros compañeros prehospitalarios hayan hecho ya lo necesario para contener estas hemorragias, cuando llegue nuestro paciente al área de urgencias es importante que revisemos que estas acciones hayan sido lo suficiente como para haber detenido esta hemorragia. Sabemos que es la primera causa de muerte, incluso también en la sala de emergencia. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a perder volumen, vamos a perder, por supuesto, el transporte de oxígeno, que en el paciente pediátrico es vital. Vamos a empezar a andar en lo que es la pentada mortal de trauma, que involucra la acidosis, la coagulopatía, la hipotermia, entre otras. Y tenemos que ver, por supuesto, los sitios comunes de hemorragias, que pues van a ser los más obvios, los visibles, pero también tenemos que hacer una búsqueda de hemorragias ocultas. Y aquí podemos mencionar que en el paciente pediátrico, lo primero que tenemos que buscar como hemorragias ocultas es a nivel de abdomen. Un abdomen globoso, distendido, que acompaña a signos y síntomas de choque, pues nos habla de que hay una lesión seguramente a nivel de hígado o de vaso. El segundo lugar a considerar, por supuesto, debería ser tórax, y ahí vamos a tener, además de los signos y síntomas de choque, pues signos y síntomas de insuficiencia respiratoria. Y en los lactantes, en ocasiones, el cráneo podría ser
a considerar el tercer sitio donde pudiera haber un secuestro importante de sangre. Las acciones a emprender, por supuesto, ya dijimos, desde el uso de agentes compresivos textiles de forma manual, el uso de torniquetes que pues, de un tiempo para acá ha vuelto a tener un repunte y aceptación, y desde aquí empezar a considerar el uso de hemoderivados para establecer una reanimación hemostática, es decir, de nada me va a servir poner tanto cristaloide si no estoy teniendo el transporte de oxígeno adecuado, si el mismo cristaloide va a estar causando mayor coagulopatía. Las primeras 2 dosis de cristaloide pueden ser aceptadas, pero si estamos en un hospital con código trauma, lo ideal es pensar de forma inmediata en una reanimación adecuada y, por supuesto, el uso de ácido tranexámico desde urgencias. El control del paciente pediátrico, pues lo más importante sería recordar que hay que mantener una oxigenación adecuada. El paciente pediátrico puede tener alteraciones hemodinámicas y neurológicas por una oxigenación subóptima. Entonces, hay que tener una vía aérea permeable y segura. Recordar que para la mayor parte de las personas que no manejan pacientes pediátricos, una vía aérea pediátrica puede considerarse una vía aérea difícil. Si a esto le agregamos que tenemos componentes desde adquiridos o congénitos en la edad pediátrica, más la posibilidad del trauma con cuerpos extraños, secreciones, inestabilidad de las cervicales, pues esto se va a complicar mucho más. Tenemos que considerar 3 alertas, la alerta cervical propiamente, paciente pediátrico, por fortuna, como está la cabeza muy cercana del tórax, va a ser raro que tenga alguna lesión en cervicales. Sin embargo, no se puede descartar. En el paciente pediátrico podemos tener lesiones cervicales que radiográficamente no son visibles. La alerta del estado de conciencia, como les explicaba, una situación de hipoxemia causada ya sea por contusiones pulmonares o una cuestión de afección neurológica por un trauma encefálico, me va a afectar el estado de conciencia y va a hacer que mi vía aérea no sea sostenible. Y la alerta propiamente de la vía aérea, pues hablamos de las secreciones, los cuerpos extraños y las diferencias anatómicas importantes en el paciente pediátrico. Una lengua prominente, entre más pequeño, más prominente va a ser en relación a la cavidad oral, un maxilar que se va a tener más pequeño en consideración con el macizo facial y sobre todo a nivel de subglotis, pues los estrechamientos que a veces podemos encontrarnos dependiendo la edad del niño. Es por ello que debemos prepararnos con todo el material posible, desde considerar una intubación tradicional hasta las auxiliares, como pueden ser pues, el gold estándar hoy por hoy de la videolaringoscopía, pero incluso pensar en situaciones como establecer una vía aérea quirúrgica, ya sea de urgencia o en quirófano. Siempre hay que tener en consideración planes de actuación. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar situaciones muy difíciles en el cual no solamente la vía aérea superior esté involucrada, sino la vía aérea inferior también se encuentre dañada. Y tenemos que considerar de tener más de una persona especialista en vía aérea para poder auxiliarnos en el abordaje de la misma. Por supuesto, siempre que sea posible, hay que hacer la intubación asistida por fármacos, considerando desde la preoxigenación para poder tener tiempo de intubar a este niño sin tener repercusiones hemodinámicas, sobre todo, considerar bien importante la analgesia y la sedación. La relajación, consejos, si no estamos acostumbrados a manejar vías aéreas pediátricas, evitemos relaciente, porque en el momento que lo relajemos, solamente va a depender de nosotros. Y si nosotros tenemos poco expertise y el gran riesgo de fallar, vamos a comprometer mucho a esta vía aérea del niño. En cuanto a la sedación, muchos preguntan, ¿cuál es el sedante ideal? La verdad es que para sedante podemos utilizar, para llegar a una dosis alta vamos a tener lo que queremos, sedar al paciente, pero hay que considerar sus efectos en incremento de la presión intracraneal, la función cardiovascular y alteraciones a nivel bronquial. En cuanto al soporte respiratorio, bueno, hay que evaluar la función pulmonar, hay que considerar que todo paciente politraumatizado que tenga datos de insuficiencia respiratoria grave puede tener un neumotórax a tensión o bien puede ser poseedor de un neumotórax incipiente, pero en el momento en que uno invade la vía aérea y empieza a incrementar la presión transtorácica al dar ventilación con presión positiva,
podemos transformar este neumotórax que aún no era tensión a un neumotórax a tensión. Y en el paciente pediátrico, los signos de neumotórax que estamos acostumbrados a ver en el paciente adulto, como puede ser desviación de la tráquea, ingurgitación yugular y elevación de asimétrica, pueden ser signos tardíos por la complianza del tórax y por la movilidad relativa que tiene el mediastino. Por supuesto, podemos tener también el riesgo de un neumotórax masivo y en mucho menor frecuencia un neumotórax abierto. En cuanto al soporte circulatorio que debe tener el paciente pediátrico, por supuesto, desde que llegó, mientras unos están haciendo cargo de las hemorragias, otros de la vía aérea, ya debe estar una persona verificando cuáles son los signos que presenta el paciente, si son compatibles con signos de choque hemorrágico hipovolémico, y empezar a establecer canalizaciones periféricas, catéteres cortos, gruesos a nivel de brazos o antebrazos, y de no ser exitosos en 90 segundos, aunque suene muy exagerado, pues dedicarnos a colocar una osteoclisis, ya sea de forma manual, ya sea de forma semiautomática o automática. Ya comentábamos la reanimación hemostática, en su defecto empezar con reanimación con cristaloides. Hay algunos protocolos que empiezan a recomendar la solución hipertónica en el paciente pediátrico, hay otros que todavía se prefieren diferirlo. ¿Por qué? Por la cuestión de las cantidades de sodio y cloro que se pueden estar proporcionando. Por supuesto que si los datos de choque persisten, pues buscar datos, posibles sangrados ocultos. Y en los niños, hipotensión permisiva, realmente en trauma no está aceptado al 100%. Recuerden que los pacientes pediátricos siempre van a tener, primero que nada, mecanismos de compensación ante estados de choque. Podemos tener un paciente pediátrico en estado de choque con taquicardia y llenado capilar retardado, pero con una presión arterial sostenida. En el momento que ya se empieza a comprometer el volumen telediastólico, vamos a empezar a comprometer esa presión arterial y no nos va a alcanzar ni siquiera para la circulación coronaria. Entonces, no está permitido o no está recomendado, mejor dicho, la hipotensión permisiva en el paciente pediátrico. Les decía, el acceso intraóseo, una herramienta súper importante que más de una vez nos ha sacado adelante un paciente pediátrico que se encuentra con necesidad de una reanimación hídrica, sea por lo que sea, tanto por trauma como por una situación de enfermedad. Es una herramienta que es muy fácil de aprender y que podemos tener desde las agujas manuales, las agujas semiautomáticas o las automáticas. Curva de aprendizaje de colocación de una intraósea, la verdad es que es muy sencillo de aprenderlo. Vale mucho la pena que en todos los centros en donde se pueda atender un paciente pediátrico, no nada más de trauma, aprendamos cómo colocar una intraósea. Por supuesto, otro punto importante, la regulación de la temperatura. Recordemos que la hipotermia en el paciente puede tener muchos efectos deleterios y en el paciente pediátrico mucho más. Y sobre todo que en el paciente pediátrico no podemos quedarnos con los valores de hipotermia marcados para el adulto, ya que va a depender mucho de la edad en la que se encuentra el paciente. Tan así que un paciente en la etapa neonatal o de lactante menor puede tener ya datos de hipotermia por debajo de los 37 grados centígrados. En la atención de urgencia, pues tenemos que retirar la ropa húmeda, a tratar al paciente con sábanas secas precalentadas, si es posible con sábanas térmicas, colchón térmico, control de la temperatura de la sala de urgencias. Esto es súper importante, tanto la sala de urgencias como el quirófano debe de adaptarse a la temperatura a beneficio del paciente, aunque a veces trabajemos de forma incómoda porque pues estamos ahí ya sudando, ¿verdad? La infusión de soluciones precalentadas, existen distintos métodos para hacer esto, pero también son cosas que van a ayudar al paciente. ¿Qué efectos va a tener esta hipotermia en el paciente pediátrico sobre todo? Pues puede causar hipoventilación central, alteraciones en la perfusión, en la hipoxemia, hipoxia tisular, acidosis mixta y también involucrar incluso hasta hipoglucemia, ya que muchos de los pacientes menores de 6 años, su principal modo de producir calor, la termogénesis, es más bioquímica más que mecánica, ¿verdad? Y pues bueno, otros factores, otras secuelas que ya conocemos, que va a afectar la función plaquetaria y puede causar una coagulación intravascular diseminada. En la parte de la evaluación del déficit neurológico, vamos a tratar de dedicarnos a hacer una neuroprotección, es decir,
tenemos que considerar que el paciente puede tener alteraciones neurológicas, ya sea por factores directos e indirectos. Dentro de los directos hablamos, por supuesto, de un trauma craneoencefálico, y de los indirectos podemos hablar de la hipoxemia por distintas causas o incluso de la hipoglicemia. ¿Qué es lo que queremos? Evitar la lesión secundaria. Muchas veces con el trauma craneoencefálico, pues la lesión primaria ya está ocasionada y tenemos que tratar de evitar la lesión secundaria. ¿Cómo vamos a evaluar? Desde el inicio con el triángulo de evaluación pediátrica nos podemos dar cuenta qué tan afectado está el estado neurológico del paciente, o bien podemos acudir a 2 escalas, que es la ABDI, que es por sus siglas, el paciente está alerta, o el paciente responde a la voz, el paciente responde al dolor, o de plano el paciente está inconsciente, o bien la escala de coma de Glasgow modificada para pediátricos. Por supuesto, evaluación de las pupilas, posiciones anormales y movimientos anormales. Recalco, la sedación y la analgesia, si en este momento todavía no la habíamos considerado, hay que considerarlas. Y aquel paciente que tenga riesgo de lesión intracraneal, estar muy atento a los datos de triada de Cushing. Los pacientes pediátricos, sobre todo menores de 30 kilos, tienen riesgo de hipoglicemia, entonces hay que estar al pendiente. Esta es la parte que diferencia la pentada mortal del trauma pediátrica de la del adulto. Mientras que en el adulto se puede ver hiperglicemia, en el paciente pediátrico se puede ver más frecuentemente hipoglicemia. Y pasando a últimas instancias de tecnología, pues bueno, ya en la sala de urgencias podemos tener a la mano una ecografía con personal capacitado y nos va a ayudar mucho en el abordaje del paciente traumatizado, desde realizar un EcoFast extendido para ver si hay o no presencia de líquido libre en abdomen, si hay algún hemotórax, neumotórax y la función cardiovascular, también ayudándonos para ver si hay datos o no de hipertensión endocraniana en el paciente que tuvo trauma craneoencefálico. Otros cosas que nos puede ayudar el eco, pues es por supuesto hacer una ultrasonografía Doppler transcraneal en el paciente con trauma craneoencefálico severo, o incluso la colocación tanto de una vía aérea como una vía endovenosa guiada por eco. Un punto súper importante en el abordaje del paciente pediátrico es la atención a la familia. La gran mayor parte de los pacientes pediátricos son pacientes que son víctimas de trauma, son pacientes que previamente estaban sanos, ¿sí? Y es un evento que cambia drásticamente en cuestiones de minutos toda la dinámica familiar. Hay que estar al pendiente de las necesidades de información, sobre todo, hacer un acompañamiento del familiar, información constante, información clara. Muchas veces nos pesa también a nosotros como personal de salud tener que dar malas noticias y tratamos de usar tecnicismos para no tener que dar la mala noticia de golpe. Tratemos de evitar eso. Sabemos que el familiar puede estar ahorita viviendo un duelo, no necesariamente una pérdida de vida, sino un duelo en cuanto a pérdida de salud, pero aún así nosotros tenemos el compromiso de tener que dar la información de forma clara. Y para esto conviene pues estar preparados. Hay algunos protocolos que nos van diciendo cómo guiarnos ante este tipo de situaciones, pues preparar el entorno en una sala privada donde el familiar pueda recibir la información de su niño, ver qué es lo que conoce el paciente o qué percepción tiene, y comunicar la información de la forma más clara, buscar empatía, es decir, sabemos que no podemos comentarle, sé cómo te sientes, no, pero sabemos que le duele y podemos expresárselo, ¿ok? Y por supuesto, pues darle un acompañamiento constante, más allá incluso, si se puede, de la atención de urgencia. Y bueno, como les decía desde el principio, esta es una cuestión súper resumida porque pues nos podemos extender incluso hasta con una jornada completa de 5 o 6 pláticas sobre lo que es la atención específica del paciente pediátrico, pero así a grosso modo son las cosas que más debemos de considerar.